Hola, mi nombre es Ana Lisbeth Alcerro Gómez. Soy estudiante de la carrera Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Tecnológica de Honduras. En este momento estoy cursando la asignatura de Filosofía, impartida por la licenciada Carmen Durón. En calidad de tarea final estoy presentando este video, en el cual hablaré sobre el vitalismo, el problema de la vida. La verdad que para mí este tema es muy nuevo, nunca había escuchado sobre él, pero aquí les traigo un pequeño resumen sobre lo que investigué y lo que me pareció más importante. Lo primero es saber qué es el vitalismo. El vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. ¿Ok? Esto es el centro del vitalismo. Exaltar la vida y sus consecuencias. El vitalismo nos quiere dar a entender que nuestra vida es lo más importante en este mundo. Durante el transcurso que tengamos en este mundo, saber vivirla, qué hacer, es lo que vale, la verdad. Nos hacemos valer como personas únicas que no necesitamos de nada más, principalmente menos de un Dios. Vale recalcar que el vitalismo es una doctrina muy alejada a la doctrina de la religión. Son totalmente separadas. Lo que querían dar a entender en ese momento es que no existía un Dios o que no había otro mundo después de la muerte. El antiguo principio del vitalismo consiste en la idea que nos dice que la diferencia entre las cosas vivas y no vivas es una especie de fuerza vital no material. Una especie de fuerza vital no material. Esto está haciendo referencia al ánima, que en latín quiere decir alma. Acá pone de sobreaviso que en el ser humano hay una fuerza, hay algo el cual le da vida, que es lo que diferencia de algo que está inerte, que no habla, que no piensa. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de raciocinio, de expresar nuestros pensamientos, de sentir, pero ¿qué es eso que nos da esta fuerza, esta capacidad? ¿Qué es esto que nos permite evolucionar y crear nuevas cosas más grandes, más poderosas que nosotros? En esta época, eso es lo que querían investigar, saber de dónde venía esto. Y estamos hablando de la época del siglo XIX y principios del XX, casi como la segunda mitad del siglo XIX. Algunos de los filósofos más relevantes desarrollan la doctrina vitalista. Más adelante hablaremos sobre quiénes fueron estos filósofos relevantes. Pero hay que recalcar que en estos siglos estaba dando la revolución industrial en la época moderna, en donde los científicos estaban revalorizando el contexto de las investigaciones, se estaban alejando de lo normal, estaban buscando nuevas razones de por qué sucedían las cosas, no creían lo que siempre habían visto. ¿En qué consiste el vitalismo? El vitalismo en filosofía se presenta como una doctrina contraria al racionalismo, de lo que estaba hablando. La vida en su contexto biológico consiste en la afirmación y revaloración del cuerpo y de los instintos, de la lucha por la supervivencia, de la naturaleza, del amor y de la muerte, de la finitud y la parte irracional de la vida. Entonces, la consistencia del vitalismo es sobre la revaloración de nuestro cuerpo, de nuestros instintos. Ahora, el ser humano tiene un nuevo valor. Ya no se puede decir que hay algo más que el ser humano. No, el ser humano es el todo. Es el centro de todo. Nuestra vida, la lucha por la supervivencia de la naturaleza, del amor y de la muerte, eso es lo que da fuerza a la vida. Eso es lo que debemos de buscar en nuestra vida. Durante el transcurso en este mundo debemos de vivir una vida plena, feliz, lograr nuestras metas, tener un trabajo, una familia, llegar hasta la muerte.
pero después de eso no hay nada más. Entonces, en el transcurso de hasta esa meta final, hacer todo lo que queramos de la mejor manera sin dañar a las demás personas. El principal representante de esta línea de pensamiento es el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Este filósofo fue uno de los que más polémicas dio durante la evolución del vitalismo. Él fue el que defendió más esta doctrina y el que extendió sus conocimientos. Según para él, era la respuesta a la vida, era el futuro. Solo que al final, según lo que investigué, este filósofo quedó tan fascinado sobre esta doctrina que en las últimas etapas de su vida lo llegaron a catalogar como loco. Las características que representa el vitalismo. El vitalismo afirma que la realidad está en constante evolución. Esto a mí me llama mucho la atención porque tiene razón. Nuestra realidad es muy diferente a la de las demás personas que nos rodean. Digamos, un día una persona puede estar pasando un momento muy alegre, pero al mismo tiempo otra tal vez tiene una crisis. Pero al siguiente día estos papeles se invierten. Entonces la realidad de cada ser humano va en evolución. No es la misma a la de los demás. Entonces nosotros evolucionamos según como aceptemos vivir nuestra vida. Afirma que la libertad era la esencia del hombre. Aquí el hombre es totalmente libre de tomar sus decisiones, de hacer lo que le plazca. No hay ninguna muralla ni nada que lo detenga. Puede lograr lo que él desee o lo que imagine. Abandonaba el concepto tradicional de la razón. Aquí la razón era lo último en tener en cuenta. Estábamos incursionando en nuevas ideas. Esto era parte del vitalismo. Saber que había más allá de lo que siempre nos habían enseñado. La doctrina vitalista se presentó en el campo de la ciencia como reacción al mecanismo materialista y en filosofía contra el racionalismo. Vamos a hablar sobre dos categorías, el vitalismo en biología y en historia. En biología, se conoció como vitalismo a una teoría que nació a fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, con el nombre de animismo, de la cual fue fundador George Ernst Stahl, un médico. Aquí estábamos hablando sobre el animismo. ¿Dónde surgió? Se decía que los organismos tenían un espíritu vital. Era una ciencia que se encargaba de defender que las diferentes situaciones que ocurrían dentro del organismo eran ocasionadas debido a la acción de un conjunto de fuerzas vitales que eran características de los seres vivos. Escuchemos aquí que dice un conjunto de fuerzas vitales. Los científicos del vitalismo en este momento estaban analizando que tal vez no era solo una cosa la que nos daba fuerza, la que nos daba vida, sino que tal vez un conjunto, una forma intangible dentro de nosotros que tenía esa capacidad de darnos vida y fuerza. Según en biología, en eso era lo que estaban ellos investigando. Pero ahora en el vitalismo histórico nos dice, pero también podemos referirnos a la vida como conjunto de experiencias humanas, dadas en el tiempo, tanto en su dimensión personal o biográfico, como en su dimensión social o histórica. Acá nos viene a referir sobre nuestras experiencias, sobre nuestra dimensión personal, lo que nosotros percibimos, lo que captamos, lo que vamos aprendiendo, un sentido más social o histórico. La filosofía de Ortega y Gasset se incluye en este grupo. Uno de los filósofos más importantes en esta doctrina, que más seguido les hablaré sobre él.
Aquí tenemos a los principales referentes del vitalismo. Está Wilhelm Dilthey, Friedrich Nietzsche, Henry Bergson, Ortega y Gasset. Wilhelm Dilthey, filósofo alemán que pensaba que la razón ilustrada tenía el carácter de atemporal, general abstracta. Se basaba en las ciencias naturales y solo conocía lo repetitivo y constante. Acá hablamos sobre lo repetitivo y inconstante porque en este entonces se venía comenzando a investigar sobre esa doctrina. Entonces no estaban como que muy adentro de lo que querían estudiar. Estudiaban más lo repetitivo, lo constante. No era muy común la evolución. Discrepa entre naturaleza y cultura, entre génesis y estructura, y entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. No estaba de acuerdo con la posición entre génesis y estructura. Él discrepaba o no estaba de acuerdo con muchas ideologías que las demás personas o los demás científicos, filósofos, estaban hablando en ese momento. Friedrich Nietzsche, el famoso Friedrich Nietzsche. Se puede entender la totalidad de la filosofía de Nietzsche como el intento más radical de hacer de la vida lo absoluto. O sea, no había ningún Dios, no había nada más que la vida. Eso era el centro del humano. La vida no tiene un fundamento exterior a ella, tiene valor en sí misma. O sea que no teníamos que buscar a un tercero para que nos ayudara a vivir, sino que dentro de nosotros, de la manera en cómo tomáramos la vida, esa era la mejor manera de vivir. Para este filósofo la vida tiene un sentido biológico-cultural, es un impulso natural y es vivencia. Su actividad crítica se resume en 3 puntos. Crítica a la moral, o sea, no estaba de acuerdo con la moral que en ese momento la sociología estaba, las relaciones se estaban dando. Aparte estaba en un momento en donde las relaciones humanas no eran muy bien respetadas, los derechos, a la metafísica y a las ciencias positivas. Henry Bergson, filósofo judío francés que pensaba que la vida es impulso vital, universal que lucha contra la materia, porque aquel quiere progreso y ésta lo retarda. El objetivo principal de la filosofía es captar la realidad y la vida. Ponía a la vida como aquella fuerza que quiere salir, quiere experimentar nuevas cosas, pero la carne, la materia, era una de las cosas que impedía o retardaba este impulso, esta capacidad. La intuición, según Bergson, es producto simultáneo del intelecto, del instinto y la voluntad. Tenía muy en cuenta que la intuición del ser humano era una de las fuerzas vitales, era una de las cosas que le permitía seguir evolucionando. Ortega y Gasset. Para el filósofo español, la vida se maneja en 2 sentidos. En la primera etapa predomina el sentido biológico, mientras que en la segunda predomina el biográfico o histórico, que lo hablamos en la primera parte. Habló de 7 categorías para referirse a la vida humana. Vivir es encontrarse en el mundo, no relacionado a lo natural, sino al ser humano en sí. O sea, vivir es encontrarse en el mundo según cómo nosotros vivamos. Vivir es estar ocupado en algo. Mientras el ser humano tenga algo en qué preocuparse o en qué trabajar, va a poder seguir viviendo, nos dice Ortega. Finalidad. Todo en nuestra vida debe de tener una finalidad, pero esta no es precisamente la muerte, porque si no, ¿qué gusto tendría el vivir? Sino que la finalidad es tener la meta de un trabajo, la meta en algo social, alguna otra finalidad que el ser humano se proponga. Eso es una manera de vivir. Decisión y libertad.
Tenemos muy en cuenta que el vitalismo nos dice que el ser humano es libre de tomar cualquier decisión, pero también hay consecuencias de las decisiones que lleguen a tomar. Entonces, por cada decisión que tome, está revalorizando su libertad. Posibilidades. Mientras tengamos vidas, hay posibilidades de avanzar, de crear. No importa en qué momento estemos, pero siempre podemos seguir adelante. Circunstancias. Acá nos dice Ortega que el ser humano puede pasar por muchas circunstancias en su vida, sean buenas o malas. Temporalidad. Esto nos quiere decir sobre el tiempo de nuestra vida. Tenemos en cuenta de que en algún momento vamos a morir, pero esto quiere decir que tenemos el tiempo necesario para realizar lo que deseemos. Bueno, esto es el resumen que yo les he traído. Gracias por su atención y espero que sea de su agrado y les haya servido en algo.